Introducción. Entre los ángeles y el Padre Pío. He vivido durante mucho tiempo junto a Padre Pío de Pietrelcina. El hecho de que yo también fuese fraile capuchino como él ha simplificado los deberes que mis superiores algunas veces me han encomendado. Durante algunos años he estado delegado a su servicio. Lo acompañaba en sus traslados de una parte a otra del convento y de la iglesia. Lo ayudaba en el servicio de la administración del sacramento de la penitencia, en su misa, la bocanada de aire, como le llamaba el Padre Pío, en la huerta y en la terraza. Era su asistente de día y también sacristán, confesor, correspondiente y director de la impresión de la lengua inglesa. Tales deberes me han llevado a estar en el contacto con él durante toda la jornada y a que se desarrollase una confidencia filial entre nosotros. Naturalmente, este asiduo contacto no me ha hecho perder jamás ese sentimiento de respeto, hecho de temores reverenciales, de timidez innata y de afecto filial, que cada vez que me acercaba a él me llevaba a reflexionar sobre quién era yo y quién era él. Sabía que él era un fraile como lo era yo, pero que era diferente a mí y a los demás. Él había recibido dones especiales de Dios, llevados y gestionados con simplicidad, humildad y dignidad. Tenía sobre su cuerpo los estigmas de la crucifixión de nuestro Señor, de los que yo mismo era testigo, y que veía sangrando todas las mañanas cuando le ayudaba a quitarse los guantes para la celebración de la misa. Estaba al corriente de los fenómenos místicos y de sus continuas conversaciones con Dios, pero no había leído nada sobre sus escritos. Conocía los hechos extraordinarios que se acontecían a su alrededor y por obra de él. Veía que todos los buscaban y que ninguno de los peregrinos se daba cuenta de mi presencia más que cuando me veían en su sombra. Saber todo esto y algunas cosas más que son difíciles de explicar me hacía tratarlo con mucha delicadeza y con el mismo sentido sacro con el que se administran los sacramentos y se celebra la misa. Justamente por ello, cada vez que me acercaba a él, me inundaba un sentimiento arcano y de misterio. No podía saber qué era lo que ocurría al otro lado de la puerta de su celda o cuando estaba absorto en oración. A pesar de todo, actuaba con naturalidad. Era y soy consciente de que no estoy hecho de materia preciada y excelente. En la vida siempre he desempeñado tareas humildes, labores genéricas y poco especializadas, como se suele decir bromeando en la jerga de los frailes. Por eso, con Padre Pío siempre he sido yo mismo, fiel devoto e hijo afectuoso, servicial y discreto. A él se lo aceptaba todo. No he puesto jamás en duda su santidad de vida ni de sus dones extraordinarios. Además, no tenía ni siquiera tiempo para pensar. Me pasaba todo el día corriendo. Estaba siempre en actividad, ocupado con miles de asuntos y en deuda permanente con el sueño. Por otra parte, no necesitaba interrogar a Padre Pío sobre quién era y qué hacía. Una mínima duda sobre Padre Pío me habría sumido en una crisis irreversible como hombre y como sacerdote. Tenía el deber de creer lo que veían mis ojos y mis ojos no me han engañado nunca. Sin embargo, la atmósfera que reinaba en torno al Padre Pío no era usual. Tengo presente aquello que había escrito un amigo mío sobre el ambiente que se había creado con Padre Pío en el convento de San Giovanni Rotondo. Recordando los tiempos lejanos de Palestina, cuando Jesús, mediante su palabra y sus milagros, transformó lo extraordinario en ordinario. Él también escribe que en San Giovanni Rotondo lo extraordinario se había convertido en lo ordinario, hasta el punto
de que ya ninguno de nosotros le daba importancia. No sé, no puedo juzgar. Es cierto que yo vivía de un modo ordinario, lo extraordinario que existía en el convento. He dicho todo esto únicamente para introducir el argumento de estas páginas, dedicadas a los ángeles y en particular al ángel de la guarda. El argumento no es común para todos. Es común y ordinario si trato o hago referencia al ambiente que Padre Pío creó en San Giovanni Rotondo y en torno a su persona. Hablar de los ángeles con Padre Pío era algo normal, como discutir sobre las tareas de la casa o charlar sobre viajes o trabajo o contar experiencias vividas. Él mismo hablaba de ellos como se hablaba de personas queridas, vivas, presentes, amigas, confidentes, participantes y miembros de un círculo o de una comunidad donde todos se conocen y se ayudan unos a otros. Quien ha escuchado a Padre Pío hablar de los ángeles, o de la Virgen, o de San Francisco de Dios, aún no siendo creyente, en aquel momento no podía no creer. Se habrá visto con seguridad obligado a creer de tan fuerte e intenso que era el testimonio que él daba sobre su existencia, su presencia y sobre la relación que mantenían con ellos. Yo, que he asistido a tantas de estas escenas, he visto y doy testimonio de que ha sucedido todo. Por eso, hablar de los ángeles, contar lo que he sentido y vivido, no me ha resultado difícil. A otros el argumento les puede parecer arduo. Por otra parte, yo no me he propuesto realizar un tratado sobre los ángeles. Estas páginas no son escritos de teología o de filosofía y no pretenden desatar polémicas ni mucho menos. Son recopilaciones de recuerdos y hechos que han tenido como protagonistas a Padre Pío y a los propios ángeles, y algunos de los cuales yo he vivido directamente. Ahora, solo para que se comprendan las palabras y testimonios recogidos en este libro, me permito decir algunas cosas sobre los ángeles. Un ángel es un ser creado, inmaterial y espiritual, que en escala de la creación se sitúa entre el hombre y Dios. Como estaba más acostumbrado a las tareas domésticas del convento y de la Iglesia de Dios que a las especulaciones, me remitiré al Catecismo de la Iglesia Católica para dar a conocer más sobre los ángeles. La existencia de seres espirituales, incorpóreos, que las Sagradas Escrituras denominan generalmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. San Agustín dice respecto a ellos: el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro del Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Salmo 103, numeral 329. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles, numeral 330. Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y fuerte de los ángeles, numeral 334. Desde la infancia hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector, pastor para conducirlo en la vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa, mediante la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios. Numeral 336. El catecismo no podía ser más claro y sintético. Podemos hacer alguna consideración más específica. Los ángeles, por el hecho de ser criaturas, poseen un conocimiento ilimitado sobre Dios
y, en cierto sentido, afirman algunos teólogos, son perfectibles tanto en el conocimiento de Dios como en la adquisición de nuevos méritos. Es posible aplicar a los ángeles lo que mi amigo, citado anteriormente, piensa de las almas que ya están en el paraíso, a las que imagina en continua tensión con Dios, en perenne ascetismo dinámico sobre las perfecciones divinas. La felicidad, según la hipótesis y la fantasía de mi amigo, viene dada a través de la contemplación de la grandeza divina y del mirar cara a cara a Dios, pero sobre todo por medio de este camino, de este caminar hacia Dios, de este aumento de conocimiento y de amor a Dios, a quien cuanto más se conoce, más se ama, cuanto más se ama, más se conoce, cuanto más se ama y se conoce, más feliz se es. Este caminar comporta un viaje temporal y por tanto implica la presencia del propio tiempo, que en el más allá no existe. ¿Quién sabe cómo son todas las cosas allá arriba? Y mi amigo pide simplemente que al menos su fantasía se le dé la libertad de soñar con el cielo como él quiera. Por lo menos, al principio los ángeles eran libres de utilizar su voluntad como ellos quisiesen. Algunos de ellos, habiendo libertad de elección, rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 392. Incluso estos ángeles malignos, a los que Padre Pío denomina en sus cartas con nombres extrañísimos como cosuchas, ogros, bigotudos, mostachosos, espíritus malvados, bestias, caras patibularias, brutos bofetones, etc., forman parte de los personajes que se habían ido sucediendo en torno a él. Se podría decir que ha convivido durante toda su vida con estos espíritus malignos, siempre al acecho para inducirlo a renunciar a sus plegarias y al mandato que Dios le había encomendado cuando lo llamó a la religión y al sacerdocio. En algunas ocasiones, Padre Pío describe las agresiones de los demonios de una manera totalmente detallada, que no se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento y el tormento al que este hombre se veía sometido. Él, bondadoso y de frágil salud, él, que ha hecho del amor y sólo del amor su única arma para luchar, incluso físicamente, contra seres inmateriales. Cierto es que los ángeles bondadosos siempre le han ofrecido consuelo, pero en el momento de la lucha estaba solo en la fragilidad de su ser. Por eso siempre he respetado al máximo a Padre Pío, sabiendo que, si algo extraño le sucedía, yo no podría intervenir. Es necesario recordar que cuando se hace referencia a los ángeles en la historia de la tradición católica y también de las otras iglesias y religiones, se les describe de manera diferente dependiendo de la función que les atribuya o de los males que están destinados a paliar. De ahí que se hable de 9 coros de ángeles que rodean el trono de Dios, querubines, serafines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Se cree que todos ellos poseen diferentes grados de conocimiento sobre Dios y que sus tareas dependen de tal gradación. Solo se sabe el nombre de 3 ángeles: Miguel, Gabriel, Rafael. Miguel se alió con Dios durante la rebelión de los ángeles malignos. Rafael le fue de gran ayuda al joven Tobías durante un episodio de su vida. Gabriel anunció a María de Nazaret que sería la madre de Jesús Salvador. Conviene recordar que Monte Sant'Angelo, una pequeña ciudad situada a cerca de 20 kilómetros de San Giovanni Rotondo, es un santuario dedicado a San Miguel Arcángel, quien, según cuenta la leyenda, hacia fines del siglo V después de Cristo apareció en una gruta cercana al viejo pueblecito. El santuario, uno de los más antiguos de Italia, gozaba de prestigio a nivel internacional durante la Edad Media y era meta casi obligatoria de los caballeros, príncipes y reyes de la época. Incluso San Francisco de Asís acudió allí en peregrinación cuando volvía de la visita que realizó a Oriente Medio para ver al sultán de Egipto.
También Padre Pío, el 1 de julio de 1917, acudió en peregrinación al santuario de San Miguel, en el monte Sant'Angelo, haciendo unos tramos de camino a pie y otros a caballo junto a los jóvenes seminaristas, de quienes era director espiritual en aquel tiempo. De ahí que los chicos lo llamasen Padre Espiritual. En adelante, sus discípulos y todos los demás frailes lo llamarán siempre así. Padre Pío tuvo durante toda su vida particular devoción por el arcángel San Miguel, aunque nunca fue tan fuerte como la que tenía por su ángel de la guarda. Tal vez ni siquiera sea correcto hablar de devoción para describir la relación que mantenía con su ángel de la guarda. Era tanta la familiaridad y la cooperación que existía entre ellos para lograr la salvación de las almas, como ya he explicado previamente. Como hemos visto, el papel de los ángeles en la vida cristiana es fruto de la relación que mantienen con Dios. Dan manifiesto de la perfección de Dios, simbolizando individualmente algunos atributos de este ser infinito. En algunos, de hecho, vislumbrado su poder, en otros, amor y su fuerza. Cada uno reproduce su belleza y refleja toda su perfección. La relación que les vincula a Jesús se basa en estar unidos a Él en el cielo para adorar, bendecir y glorificar al Padre Celestial. Por eso, al unirnos a Jesús, nos estamos uniendo también a los ángeles para adorar, bendecir y amar a Dios, y estamos compartiendo con ellos la vida divina, porque ellos quieren nuestra salvación para poder compartir con nosotros su visión beatífica. La devoción de los ángeles de la guarda en la historia de la Iglesia se rememora muchos siglos atrás. Se les designó un día especial de devoción, 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel. En 1411 fue organizado un oficio divino en Valencia y un siglo después la devoción de los ángeles de la guarda se propagó por toda Portugal, donde un sacerdote franciscano, Giovanni Colombi, decidió preparar otro oficio divino todavía más elaborado y que fue aprobado por el Papa León X en 1518. Más adelante, cuando esta devoción se difundió por todo el imperio austriaco, el Papa Clemente X estableció en 1670 el día 2 de octubre como fiesta solemne. Esta pía devoción por los ángeles de la guarda tuvo una extraordinaria importancia en la Edad Media, porque los monjes, en su silencio, aislamiento, privados de cualquier compañía, buscaban a estas criaturas invisibles que traían con su presencia alegría y felicidad. Es dogma de la Iglesia que cada uno de nosotros reciba en el bautismo a un ángel que lo acompañe, lo inspire y lo guíe durante toda su vida. Los ángeles son seres fieles, silenciosos pero elocuentes. Son compañeros que nos recuerdan nuestros deberes cristianos con Dios y con el prójimo. Son el espejo en el que todos tenemos que reflejar nuestro comportamiento diario. Son y seguirán siendo compañeros inseparables de nuestros viajes y testigos mudos de nuestra vida. La Santa Madre Iglesia ha favorecido su veneración y nos ha preparado para vivir dignificando su presencia. Nos ha enseñado a recurrir a nuestros ángeles de la guarda en las horas tristes de nuestra vida y abandonarnos en sus brazos, depositando en ellos todo nuestro amor, nuestro afecto, nuestra confianza. Los ángeles, un don de Dios a los hombres, son también la manifestación tangible de su bondad, que, con amor, observa a través de ellos a cada hombre en su camino hacia la eternidad. También yo he descubierto a mi ángel de la guarda. Antes de estar con Padre Pío sabía de su existencia gracias a la doctrina cristiana, pero no le daba ninguna importancia al hecho de que a mi lado existiese otro ser que me había sido enviado por Dios desde su corazón para que siguiese mis pasos. El ángel era para mí un ser abstracto, o, si se quiere, cultural y virtual, como se dice hoy en día, en el sentido de que, a mi modo de ver, era ajeno a los asuntos y acontecimientos de mi vida, como lo son
Carlomagno y Dante Alighieri, cuya existencia no he puesto en duda jamás. No tenía ni me había preocupado nunca de buscar ni encontrar el modo de ponerme en contacto con él. Parecía que ni siquiera sentía la necesidad de hacerlo. Y tengo que reconocer, sinceramente, que vivíamos dos vidas separadas, llevábamos vidas separadas, viviendo bajo el mismo techo, como se suele decir hoy en día. Padre Pío me ha abierto los ojos. Padre Pío hablaba siempre de los ángeles, sobre todo del ángel de la guarda. Al principio no lo entendía, todavía no había leído sus escritos, pero después de constatar que muchas de las cartas entre él y sus hijos espirituales llegaban y eran enviadas por medio de los ángeles de la guarda, he abierto los ojos y he descubierto a mi lado a mi ángel protector. Desde entonces siento que me muevo con más seguridad sobre la tierra. Es verdad, mi ángel y yo no formamos aquella fantástica pareja que construían Padre Pío y su ángel de la guarda. Yo no tengo una misión concreta dentro de la iglesia y mi ángel se adapta a mis humildes funciones de servicio. Quizás él, mi ángel, no es tan importante como lo era el del Padre Pío, pero nos queremos mucho igualmente. Yo, cada vez que necesito algo, lo envío junto al Padre Pío, como me había enseñado a hacer él cuando estaba con vida. De hecho, él solía decirle a quien no podía venir personalmente a pedirle que rezase por él: mándame a tu ángel de la guarda. Padre Alessio Parente, capuchino.